Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Estamos iniciando este nuevo video de enseñanza bíblica, donde vamos a hablar un tema que también es medio doloroso para muchas personas, porque la Biblia, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro y Él dejó un decreto, y en medio del contexto donde ese texto Él lo pronunció, nos explica los porqués y los para qué Él da este mandato. Y aparte, Él, como conociendo, siendo Dios el futuro, sabía toda la idolatría que la humanidad iba a ser llevada por una falsa doctrina muy grande mundial, y que en ese engaño de Satanás que llenó el corazón de tinieblas en los líderes y cambiaron las doctrinas originales del Evangelio a sus propios mandamientos de hombre, llamándole tradición de los padres de la iglesia, harían una serie de cambios, como poner un líder principal al frente de toda esa organización e institución eclesiástica, y que adulterarían a través de los años todas las doctrinas bíblicas, o la mayoría de ellas, cambiando sus propios dogmas y sus propios sacramentos y sus propios mandamientos de hombres, inspirados por espíritus que no son el Espíritu Santo, que son espíritus de error, porque desde el momento que adulteraron el decálogo en las imágenes, entró oscuridad ese ministerio. Desde el momento que entró el Estado a formar parte de la iglesia en comunión para hacer destrucción en Europa en los primeros siglos, desde el siglo IV en adelante, hasta la Edad Media, entonces todo eso, de hecho hasta el siglo XIX, todas esas cosas, había oscuridad en el ministerio. Y aunque había gente muy fiel y en serio tomando esta doctrina, lamentablemente las doctrinas que habían cambiado la verdad, no podían ellos recibir el espíritu verdadero para conocer la verdad, y por eso ha estado establecido así. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Cuando Cristo nos dice esto, es porque, obviamente ahorita voy a explicar, no se refiere a un Padre espiritual que puede ser un apóstol que engendra a un nuevo creyente, y que en esa comunión entre hermanos podemos decirnos hijo espiritual, padre espiritual, y que es bien visto por Dios y aprobado por Dios, como lo mostraremos en la enseñanza bíblica de hoy. Obviamente que tampoco se refiere a los padres naturales, donde nosotros nacemos en las familias, porque Él mismo deja en el decálogo, en el mandamiento quinto, que honremos a nuestros padres. Entonces, Él no se está refiriendo al padre natural, ni se está refiriendo al padre espiritual en el sentido de nacer aquí abajo entre hermanos de la misma fe, alguien que engendra a alguien más en el Evangelio. Tampoco se refiere a eso. Se refiere darle el mismo nombre que solo el Padre de los cielos merece. Es decirle a alguien Santo Padre, Padre Santo. O sea, con todas las mayúsculas y con todo el propósito del ser más excelente sobre la tierra, o el ser más excelente sobre los cielos. Claro que aquí lo hacen sobre la tierra y dicen que Él es el representante mismo de Jesucristo en la tierra. Entonces le están dando esa categoría, a eso se refería Cristo. Pero lo veremos con la Biblia. ¿Por qué? Porque eso demuestra una vez más porque está inundada de falsas doctrinas esta religión, y por eso predicamos la verdad, para que la gente escuche, la que Dios permita que ellos escuchan, y los que escuchen atiendan el llamado de Dios, para que venga el refrigerio de la salvación en sus almas, y ya no estén sufriendo atados al mismo pecado toda la vida, o los mismos pecados toda la vida, pensando que hay un purgatorio, porque no lo hay, no lo hay. Entonces, yo quiero que veamos, te estoy poniendo ya ahora imágenes de lo que viene siendo esta práctica que se lleva a cabo, en donde se tratan a estas personas que se les llaman padres santos y santos padres con una reverencia tal como si fueran el mismo Dios. Se les inclinan, les besan las manos, los adoran, hacen tantas cosas cuando están en vida, que los tratan como mejor que cualquier presidente de cualquier república. Lo tratan, incluso los mismos presidentes de todas las repúblicas que son católicos se postran ante ellos, los reyes de España, los presidentes de muchas repúblicas y países les besan las manos, se postran ante ellos, o sea, se humillan delante de ellos.
y ellos con gusto extienden la mano y que los estén besando el anillo. De hecho, todos los cardenales, todos los obispos tienen que besar los anillos de alguien que está en jerarquía mayor cuando están siendo ya oficiados en el ministerio según el sacerdocio. Tienen esa costumbre ahí, y que tienen que besar la mano del obispo en la diócesis. Entonces todos los fieles que siguen estas costumbres, de hecho hasta gente muy culta y presidentes, vemos las imágenes, les besan las manos a estos líderes mundiales de esta religión, en el cual vamos a tratar este tema. Y qué es lo que Dios piensa de estas situaciones, no lo que pensamos nosotros, lo que Dios piensa de estas cosas, y que si es correcto que toda esta idolatría humana que hacen a una persona esté bien. Ahora, aquí ves este otro video donde ves las estatuas que hicieron de Juan Pablo II, por poner un caso de ellos, ya que murió, y hay estatuas por todo el mundo. Las religiosas, la gente le llevan flores a esas estatuas. Hay fotografías donde se les postran, besan las estatuas de Juan Pablo, los pies de Juan Pablo las besan, otros están llorando a los pies de estas estatuas, pidiéndoles milagros a que interceda delante de Dios, él ya que está con Dios. Vemos a fieles que les tocan las manos, están rogándole a las estatuas de Juan Pablo II. Por toda la tierra hay, fuera de templos, cuando lo festejan se juntan miles y miles de almas para recordar la muerte y la partida de este santo canonizado para ellos. Y líderes mundiales, políticos, van y hacen reverencia, presencia, gobiernos, estados de los países, y lo relacionan con la Virgen de Guadalupe, con las vírgenes, y le hacen arreglos florales, le hacen monumentos de muchos pies de alto, de metros y metros, y la gente va y le ruega y le pide. Eso se llama idolatría, eso se llama pecado en la Biblia, eso lo aborrece nuestro Dios Altísimo, eso está muy enojado Dios con esta doctrina que hace estas cosas. Pero vamos a comprobar con la Biblia, no estamos atacando, estamos hablando la sana doctrina. Entonces por eso aquí te pongo estas fotografías para que veas cómo Dios prohibió que no se hiciera una escultura. Te voy a leer el verso. Dice en Deuteronomio 4:15, cuando Moisés está amonestando al pueblo y advirtiendo al pueblo, y les dice, Dios acaba de hablarnos desde el monte de Sinaí, y vieron que salía fuego del monte de Sinaí y salía llamas. No sé si tú te has dado cuenta que cuando en la religión los teólogos o apologetas defienden que no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos, que viene siendo el segundo mandamiento, y que ese obviamente es parte del primer mandamiento, no tengas dioses ajenos delante de mí, que en el segundo mandamiento ya especifica qué tipo de dioses, imágenes, toma gobierno Satanás en las imágenes y engaña a la humanidad, que pone imágenes del mismo Dios, porque prohibió que ni imágenes de él pusieran, porque él es un Dios vivo, no es un Dios muerto, para que estén poniendo imágenes para recordarlo. A Dios hay que vivirlo en el Espíritu, hay que tenerlo en el Espíritu, hay que adorarlo en el Espíritu, hay que caminar con él en el Espíritu, hay que conocerlo en el Espíritu. Los que lo conocen por estatuas y luego ya espíritus se mueven, son de engaño, no son Dios. Entonces, en Deuteronomio 4:15 les dice Moisés, después de que ya habló Dios de ellos desde el Sinaí, les dice, guarden, obviamente en el título de este pasaje dice, advertencia contra la idolatría. Dice Moisés, guarden pues mucho las almas de ustedes, porque ninguna figura vieron el día que Jehová habló con ustedes en medio del fuego, para que no vayan a corromperse, para que no vayan a hacer nunca para ustedes mismos alguna escultura de esto que vieron. No van a hacer figura de imagen ninguna. No van a hacer una efigie de varón, ni van a hacer una efigie de hembra. Y luego te quito los versos, porque voy a brincar al verso 23, pero tú puedes leer en este pasaje que dice, no vas a hacer imagen de aves, ni de cuadrúpedos que se arrastran en la tierra. O sea, prohibió de todo tipo de imágenes para poder creer, dice, ni tampoco te vas a inclinar al sol, a la luna, a las estrellas para adorar a Dios, al mismo que te acaba de hablar. Prohibió todo tipo de imagen y todo tipo de adoración que no fuera en espíritu y en verdad que tenía que ser. Entonces en el verso 23 dice Moisés, guárdense, no se olviden del pacto que Jehová vuestro Dios ha hecho, que él estableció ya con ustedes. No vayan a hacer nunca esculturas ni imágenes ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová es tu Dios y él es fuego consumidor, es un Dios celoso.
Cuando hablan de las imágenes, erróneamente los teólogos dicen que Dios también mandó hacer 2 querubines en el propiciatorio del Arca de la Alianza a Moisés. Claro, porque lo dice Hebreos, que estaba haciendo una copia exacta del tabernáculo celestial, el tabernáculo terrenal. Idéntico a como está el lugar santo y santísimo en el cielo, así sí una copia que le reveló Dios a Moisés, que se hiciera exacta. Y como en el cielo él está rodeado de querubines que día y noche le dicen santo, 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 quería que el pueblo supiera, porque el pueblo no podía entrar al lugar santísimo, nomás entraba una sola persona, el sumo sacerdote, porque es figura de Cristo el sumo sacerdote, que sería el único que nos podía llevar a todo el pueblo a la presencia del Padre. Lo logró Cristo en la cruz, pero en el Antiguo Testamento el pueblo no podía entrar hasta la presencia de Dios, no podían ver ellos los querubines, más que lo podían ver si los traían por acá desempacando los levitas de Coat, que son los que transportaban el Arca de la Alianza. Pero no podían ellos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, ni podían tocar esos elementos tan santos, ¿verdad?, que Dios estableció en su lugar de habitación entre su pueblo. Ahora bien, esos querubines representaban la figura de él en el cielo, y él estaba en medio de los querubines, para recordatorio de que era una copia del tabernáculo del cielo, mas sin embargo es algo que Dios decidió hacerlo así. Ahora bien, en ningún momento Moisés le pidió un favor a los querubines, ni besó los pies de los querubines, de esas estatuas o de esas figuras, ni les estuvo besando a los querubines, ni les estuvo pidiendo favores a los querubines. Él siempre habló con Dios, y siempre se postró ante Dios, y siempre escuchó la voz de Dios, y siempre con Dios habló. Y los sumos sacerdotes con Dios, y los querubines, nadie habló con los querubines. Cuando Salomón hace las figuras en el templo, palmas, hace algunas figuras de flores, los lirios, que son figuras de los hijos de Dios, las palmas, los lirios, que está en la Biblia. Cuando hace figuras de leones, que es el león de Judá y los 2 hijos, esas son figuras que no están representando un culto de fe. Eso es muy claro. Son figuras que tiene él en su templo, pero que están adornando el templo, y Dios no se molesta con eso, porque no están hablando de que es una efigie de un varón para que le besen los pies a ese varón, que es un pedazo de metal o de madera, para pedirle favores a ese pedazo. Ahora, si los israelitas, metiéndose al templo, ven al león, ven a la flor, ven a la palma, y se postran, y le dicen, palma, palma, hazme un milagro, leoncito, leoncito, hazme un milagro, lirio, lirio, hazme un milagrito, entonces estaban cometiendo idolatría, y Dios los iba a reprender a ellos, pero no estaba cometiendo idolatrías Salomón, porque no son imágenes, y no hizo eso el pueblo de Dios. Tú puedes leer todo el Antiguo Testamento, porque ellos sí conocieron a su Dios. Entonces no hacían eso. Los que se desviaban ya se iban totalmente a dioses externos, hacían estatuas de otras cosas, aunque en Jueces 17 hicieron ahí estatuas de Jehová, y Dios les mandó demonios igual que cuando hacían estatuas de otros, de Acera, de Baal y de otros, Moloch y otros. Ahora bien, queda claro que eso no es una excusa para no hacer atención y escuchar lo que Dios nos demandó en el Decálogo en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, y que aquí en Deuteronomio 4 dice que no haya figuras. Aquí sí hacen figuras de efigie de varón y de hembra para depositar fe, para depositar esperanza en el Dios del cielo. Eso es pecado, porque aunque sea intercesor delante de Dios es pecado, porque están esperando algo de Dios a través de una imagen que ni siquiera es de Dios, pero Dios no quiere ni de él, mucho menos de otras personas muertas que fijen por ahí monumentos para pedir fe. Ahora, los monumentos que tú ves en las ciudades, que recuerdan hechos históricos de revolucionarios, de políticos, de gente ilustre en la sociedad humana y en el mundo, Dios se lo permite al mundo, pero tú nunca has visto a la gente que va y se puso el monumento del líder de algún revolucionario de su país, alguien que le creó la libertad. O sea, tú no ves en Estados Unidos que van a la estatua de George Washington a pedirle milagros, o que van aquí a México a la estatua de Miguel Hidalgo y Costilla a pedir milagros, o cualquier personaje de la historia que tenga un monumento, que es en el mundo que se hace para recordar los eventos que en la historia ayudaron a su país, esos personajes. Pero no son personajes para imponer fe
o para que tengamos esperanza de fe en el cielo con ellos. Eso es otra cosa. No comparar imágenes. Por eso es ridículo pensar, mira, saca tu cartera, ese tipo de defensa es ridícula, enséñame la foto de tu familia, eres un idólatra. No, yo no pongo la foto de mi familia y le empiezo a pedir milagros a mis hijas, y pedirle milagros a mis papás, ni pedirle milagros a mis hermanos. Eso es idolatría. Aunque si yo hiciera eso sería idolatría, porque mi fe no la estoy poniendo en el Dios vivo, ni le estoy pidiendo solo a Él, le estoy pidiendo a otras personas humanas en una foto de la casa. Es idolatría. Entonces no es con un argumento tan simple que quieran debatir que entonces si tenemos fotos somos idólatras. No, la idolatría no es que tengas una foto. La idolatría es que tengas una foto de alguien donde depositas esperanza de intercesión, depositas esperanza de ayuda del cielo a través de ese alguien. Esa es la idolatría. Que tu corazón está puesto, y además Dios dijo que no se deberían de inclinar a ninguna estatua de ningún tipo. Y ellos se inclinan las veces, les piden desde el Papa hasta el más pequeño. Porque hay teólogos y hay algunos apologetas católicos que dicen, el pueblo popular tiene muchas creencias populosas que la Iglesia Católica no respalda, ni la teología católica enseña. Pero esto no lo pueden negar, porque el mismo Papa agarra estatuas de fierro chiquitas de la Virgen de Brasil, una chiquita morena, negra la Virgen, y le empieza a besar y besar. Una estatua. Y luego se postra ahí en el Vaticano con las estatuas de María y empieza a besarle los pies. O sea, ellos promueven lo mismo a ese nivel. Porque si dicen, es que Juan Pablo II, nosotros no le besamos los pies, los que se los besan son los populares. Pero ¿quién está poniendo el ejemplo para besar estatuas? Sea quien sea la persona que estén besando con un metal, con una madera, con lo que sea en forma de hombre, efigie de varón o de hembra. ¿Quién está promoviendo esto? Todo el catolicismo, desde la cabeza hasta los pies. Y eso es pecado delante de Dios. Pero veamos por qué prohibió Dios que a nadie se le llamara Padre Santo. Dice Filemón 1:10, para ver que Dios no se refería a que Padre Espiritual es un problema, sino que le llamen Padre Santo a alguien creyendo que es un vicario de Dios, dándole el mismo título que Dios, Santo Padre, Padre Santo, besándole las manos, humillándose, que solo eso se le debe dar nada más a Dios nada más se le besan las manos, se le besan los mantos, se le besan los pies, nos humillamos delante de Él, a Él adoramos, a Él clamamos, a Él, si quieres llamarle así, no lo idolatramos, a Él lo alabamos, lo adoramos, lo bendecimos, lo exaltamos, porque Él es digno, pero ningún hombre es digno, y los mismos apóstoles nos lo enseñaron. Vamos a ver lo que los apóstoles nos enseñaron en esta dirección. Dice Filemón 1:10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. En la carta que Pablo le manda a Filemón, le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Es alguien que tenía problemas con Filemón y iba a volver con Filemón, y le estaba escribiendo para que lo aceptara de nuevo, y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo porque lo engendré aquí dentro de la cárcel. O sea, lo evangelizó, Cristo lo salvó, entonces le dice, es mi hijo, yo lo engendré. Este es un padre espiritual y un hijo espiritual. Estamos de acuerdo, pero jamás Onésimo le andaba diciendo Santo Padre y Padre Santísimo. Le decían el apóstol Pablo, el hermano Pablo. Dice 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Estaba regañando a la iglesia de Corintios en los primeros capítulos Pablo, porque aparecían niños peleándose, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Pablo, y yo soy de Cristo, y los regaña que el único que murió por ellos es Cristo, que el único que es Padre es Dios, y que el único que deben de poner su fe es en Dios, en Cristo. Pero Él les dice, como quiera, yo los engendré por medio del Evangelio, para que no se desviaran y escucharan otras voces de otros supuestos apóstoles cuando quisieran entrar con doctrinas falsas. El hecho de que Pablo diga, yo los engendré, es verdad. El hecho que le diga a alguien, es mi hijo como Timoteo en la fe, y el hecho que Timoteo pueda decir, es mi padre en la fe, es muy diferente a que le diga, él es mi Padre Santo, él es mi Santo Padre. Es muy diferente, porque ese término nada más lo debe tener Dios Padre. De hecho, nada más lo tiene Dios Padre, y los hijos de Dios los conocemos solamente. Por eso todo el mundo le puede decir como cada quien quiera a los seres humanos y creerse las doctrinas falsas. Pero el que está en el espíritu de la verdad sabemos que solo se le dice Santo Padre.
y Padre Santo a Dios. Y por eso Cristo dijo, tengan cuidado porque va a haber siglos que van a andar bien perdidos escuchando a demonios. Van a prohibir casarse primero a los sacerdotes y van a prohibir en las cuaresmas que coman, tengan cuidado. Y van a cambiar muchas doctrinas. Ahí tú lo puedes leer en 1 Timoteo capítulo 4, que iban a hacer esto los católicos como lo hicieron. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. Pablo anuncia su tercera visita. He aquí que por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, y no os seré gravoso porque no busco lo de ustedes, sino busco a ustedes, pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Les da una enseñanza aquí Pablo y dice, yo voy con ustedes, pero no para buscar un beneficio económico de otro tipo, sino el beneficio de estar con ustedes y verlos afirmados en la misma fe que somos de común en Cristo. Entonces, ustedes deben de aprender que lo que se debe atesorar no es el hijo más que al padre. Se debe atesorar más al padre que lo que el padre atesora a un hijo. Vamos, que en una familia deben los hijos valorar con mayor nivel a los padres que lo que los padres atesoran a los hijos. Esto es lo que decreta Dios. Que en una familia debe tener mucho más valor los padres que los hijos, en pocas palabras. No quiere decir con esto que los hijos no tengan valor, sino que en el amor y en el orden de Dios en las familias, los hijos no pueden estar arriba de los padres jamás, ni en amor, ni en cariño, ni en obediencia, ni en eso. En el sentido de que se sometan los padres a los hijos por amor, que se sometan los hijos por temor, los padres a los hijos, o que los padres amen tantos a los hijos, que por eso vemos el desorden en las familias, les permiten que hagan todo lo que quieran, y los hijos se están destruyendo, porque los padres no entienden lo que es amor, porque no conocen el amor de Dios en sus vidas, y aquellos que ya están en Cristo y no se han metido fuerte con Dios, siguen amando más a los hijos que a Dios, porque tienen un desorden en sus almas, en sus corazones, y entonces permiten cosas que no debieran, para el propio mal de toda la familia, empezando con los hijos, lo sufren. Porque el correcto amor es que los padres deben tener más valor en la familia que los hijos. Es lo que decía aquí. Y con esto te estoy aclarando que Pablo enseñaba la doctrina, que los padres son tan importantes y que hay que honrarlos, lo que exigía en el decálogo, en el mandamiento quinto, y exige nuestro Dios. Entonces, y que hay muchos versos que habla de que el padre y los hijos, excelente. No está hablando en ese término, ni en esa dirección, Santo Padre o Padre Santo en los cielos. Si Cristo se está refiriendo al Padre en los cielos, pues es el Padre Santo, el único que es 3 veces santo y que no hay otro. De hecho, la Biblia dice que Él es el Santo de los santos, porque nadie pudiera ser santo si no fuera porque Dios ponga su espíritu en ese alguien. Entonces el término de Santo Padre no lo puede llevar nadie en la tierra, nadie en el cielo, más que solo Él. Pero no lo entienden aquí y hasta le pusieron vicario de Cristo porque hay una oscuridad tremenda. Y no lo saben separar, pero en la práctica lo ves, cómo les besan las manos, cómo los reciben millones y millones de almas a cada país que van, como si fueran Dios mismo en la tierra, los reciben, como si fuera el Santo Padre en la tierra. Así los tratan los presidentes, los millones de almas que creen esas mentiras, y los reciben así, y lloran y llenan las calles y todas las cosas que ustedes ven, que es un terrible y grave error. Eso nada más se hace para Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que nosotros hemos visto y hemos oído es lo que solamente les estamos anunciando, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, pero nuestra comunión es con el Padre en los cielos y con su Hijo Jesucristo. La relación de un creyente es tener al Padre Santo solamente en comunión, y no tener Padres Santos en comunión, ni en idolatría, ni en alabanza, aquí abajo. Aunque Pablo se decía, yo te engendré, y tú le puedes decir, si a alguien que te engendra le puedes decir, tú eres mi padre espiritual, tú eres mi madre espiritual, y ahí te puede decir, tú eres mi hijo espiritual. No estamos violando este mandamiento, porque no le estoy diciendo, eres mi Padre Santo, mi Santo Padre. Ahí violaríamos el decreto de Dios, y se está violando en esta doctrina. Y aparte, por la práctica te das cuenta cómo se viola. Nosotros le decimos aquí a alguien que nos lleva al Evangelio, tú me engendraste en Cristo, tú me llevaste a los pies de Cristo, tú eres mi Padre espiritual. O sea, porque están aparte intercediendo por nosotros que nacimos gracias a la intercesión de ellos, intervinieron ellos, Dios los usó a ellos para llevarnos a los pies de Cristo.
Entonces esos padres espirituales no les andamos diciendo, ay, besándole las manos, postrándonos ante ellos. Ellos se mueren y no les hacemos una estatua para besarle los pies. No, eso es idolatría, no, estaríamos ya bien perdidos si hiciéramos eso. Estoy aclarando como el grave error de la práctica y por eso sigue habiendo estatuas cuando se van y siguen adorando esas estatuas. Dice 2 Corintios 6:18, seré para ustedes por padre y ustedes me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El único que tiene el derecho de llamarse Padre Santo y de tener hijos santos es Dios. El único que puede tener derecho de llamarse Padre espiritual e hijos espirituales en la tierra puede ser alguien que lleva a los pies de Cristo a alguien. Pero habiendo esa separación enorme y ese entendimiento profundo y correcto de lo que estamos exponiendo aquí ahorita, para que no empiecen a decir que también se suceda en la tierra en otras doctrinas, porque no lo es. Ya estamos aclarando exactamente lo que en la Biblia está escrito, y a Pablo le decían Padre espiritual y él decía hijos espirituales y él se nombraba Padre espiritual, pero nunca le besaron los pies, nunca le besaron las manos, nunca se postraron ante él, nunca hicieron estatuas de él para andarle besando ahí. Y tanto es así que ahorita que lo que hacen estatuas son de los que no son siervos de Dios para estarles besando los pies. O sea, los que son las nuevas camadas católicas. Dice, eso sí, se les besan los pies y hacen estatuas y todo. Pero los que son de Dios, Dios defendió a Moisés, ahí lo ves en el libro de Judas. Mandó al arcángel Miguel a que se llevara el cuerpo, que no se lo dejara que lo agarrara Satanás el cuerpo de Moisés, porque Satanás iba a hacer que mover hombres, como le hace que muevan los hombres con falta de entendimiento, los engaña la mente, que se muevan hombres, sacan los huesos y el cuerpo de Moisés embalsamado, se lo llevan a la tierra prometida y le hacen como le hacen al Vaticano, una tumba, y van ahí a postrarse a llorar a la tumba, y van a pedirle a Moisés a la tumba. Hacen idolatría de un siervo, y como Dios es bien celoso de sus hijos y de sus siervos, Él no permite que idolatren a sus siervos. Lo apartó a Moisés. Te estoy poniendo los versos en pantalla. Quitó a Moisés al diablo porque el diablo iba a hacer lo que está haciendo la Iglesia Católica, crear idolatría con los siervos, entre comillas, de Dios, que han muerto dentro de ellos. Porque si te das cuenta, ustedes no idolatran a Moisés, ni a Abraham, ni a David. Los de Dios nadie se los toca, nadie. Y los que sí son del diablo, ahí están besándolos todos. Es bien fuerte, pero es verdad. Dice 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, porque los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas, que unos dicen que son de Pablo, otros que son de Apolo, de Cefas, de Cristo. Cristo nada más murió por ustedes. El mismo apóstol que dice, soy tu padre espiritual, el mismo apóstol que aclara que ese es otro contexto como el que ya te mencioné, y es en otra dirección como ya lo expliqué. Y aquí les dice, el único Padre es Dios, el único Padre es Cristo, el único que tienes que decir que eres tú eres de Cristo, al único que tienes que alabar es a Cristo, adorar a Cristo, humillarte a Cristo, besar a Cristo, no a los hombres. Bueno, continuamos. Apocalipsis 22:8, veamos qué dice un ángel de postrarse ante ellos y besarles las manos. Apocalipsis 22:8, yo Juan soy el que vio estas cosas, después que las hube oído y visto, dice el apóstol Juan, me postré para adorar a los pies de este ángel que me mostraba estas cosas, y me dijo, mira, no lo hagas, lo levantó, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Le dice el ángel, no lo hagas, porque aunque nos veas grandotes, con el pelo rubio resplandeciente, con ojos luminosos, poderosísimos hasta de colores, y que nos veas llenos de oro y de piedras preciosas, y que somos altísimos y grandes con alas preciosas, y que nos veas así, Dios nos formó. Es más, yo soy de tus consiervos, de los que guardaban las profecías en el Antiguo Testamento. Yo andaba ahí en la tierra, todos fuimos creados con la mano de Dios, somos hermanos. Y ustedes que están siendo rescatados de la tierra, en el día de la resurrección Dios los va a hacer como nosotros, como ángeles vamos a ser todos de la misma naturaleza celestial, como hijos de Él. Nada más apóstrate delante de Él, no te postres delante de mí aunque me veas tan bonito y grandote, porque es pecado. Se lo dice a un apóstol, para que tú y yo lo supiéramos. Ahora vamos a ver qué hacen los apóstoles, los verdaderos apóstoles de Dios, no los verdaderos vicarios. No, el vicario es el Espíritu Santo, no los apóstoles. Los verdaderos siervos de Dios, veamos qué es lo que hacen. Dice Hechos 10:25, cuando Pedro entró, el apóstol Pedro entró con Cornelio, Cornelio se levantó y lo recibió rápido, se postró a los pies de Pedro y empezó a adorar a Pedro.
porque sabía que Pedro tenía el poder del Espíritu Santo. Mas Pedro lo levantó y le dijo, levántate, yo mismo soy hombre como tú. Pedro no dejó que lo adoraran, menos que estuvieran postrados delante de él, menos que le fueran a besar la mano, lo aventaba a Cornelio. Pedro no dejó que se estuvieran humillando a otro hombre como él, hecho de hueso y de carne, porque era el Papa. Pedro, el que dicen ustedes que es el primer Papa, no permitía que se le postraran, porque él sabía que era un hombre pecador también, que era afortunadísimo que Dios lo hubiera alcanzado, que Dios lo hubiera escogido y que Dios lo hubiera salvado. Y él sabía cómo pecaba aún siendo siervo de Dios. Entonces él sabía que el único que se le postra es a Dios, como el ángel dijo, que al único que se le adora es a Dios, que al único que se le besa las manos a Dios, que al único que las multitudes se le deben de juntar y masas para adorar en las estatuas. No, Dios no quiere estatuas, ni de él, menos de hombres que ni siquiera conocen la verdad y que no son vicarios ni de Cristo ni de nada. Son en la religión engañados por espíritus poderosos que se hacen pasar por Jesucristo de misericordia, Jesucristo del Sagrado Corazón, con María la Madre de Dios, se hacen pasar por otros espíritus y por Espíritu Santo, por Dios Padre, puros espíritus de mentira religiosos. Y están en una ceguera espiritual de siglos. Por eso hacen estas prácticas que los apóstoles no hacían, que los ángeles no hacen. Que les besen las manos a ellos, que los adoren como si fueran Dios, que les llamen Padres Santos, es pecadísimo. Dice Hechos 14:9, ni Pedro ni Pablo tampoco quería. Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, y la gente cuando vio que Pablo había hecho y alzó la voz diciendo en lengua licaónica, estaba en Iconio, dijeron, estos hombres son dioses como semejanza de hombre. Entonces a Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter. Entonces, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre que querían ofrecer sacrificio para estos nuevos dioses, para Pablo y para Bernabé. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, se rasgaron todas sus vestiduras, se lanzaron entre la multitud, grite y grite, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué están haciendo esto? Nosotros somos hombres semejantes a ustedes, que estamos anunciando que ya dejen estas vanidades de idolatría, que no anden besando manos de hombres, que se conviertan ya al Dios vivo. Él sí hizo el cielo y la tierra, Él es Dios, Él es el Santo Padre, Él es el Padre Santo nada más. Él hizo el mar, todo lo que hay en toda la tierra y el mar Él lo hizo. En las edades pasadas Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no dejó de dar a sí mismo testimonio de Él, los ha dejado haciendo bien y ha hecho bien siempre, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría a nuestros corazones. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Estaban celosos, estaban enojados, rasgaron las vestiduras, les dolía en el alma y en el espíritu que pensaran que ellos eran santos padres, que ellos no eran padres santos, que ellos eran diosesitos, que ellos no eran dignos de ser adorados. Estaban molestísimos, estaban tratando a una multitud de miles y miles que impedirles con todas sus fuerzas, rasgando las vestiduras, como Pedro, como Pablo. Esos son verdaderos hijos de Dios, esos son verdaderos ministros de Dios. Y así son ahorita los que estamos en Cristo. Por más dones que Dios ponga en nosotros, por más ministerios que Dios ponga en nosotros, por más gracia, sabiduría de Dios en nosotros, por más poder y respaldo del Espíritu Santo en nosotros, más entendemos que somos gusanos y peor que gusanos. Más entendemos que la gloria solo es de Él, que el poder solo es de Él, que la santidad solo le pertenece a Él, que el único que es digno de gloria, alabanza y honor es solamente Él. Eso no nos queda ninguna duda. Y los que tú ves por ahí que están recibiendo vanagloria todavía en el pueblo de Dios, es porque están perdidos o son falsos maestros. Es porque no han conocido a Dios en espíritu y en verdad en la medida que deben de, antes de salir a predicar en público. Porque sí los hay. Hay quienes les gusta sentirse que son aplaudidos. Lamentablemente ese pecado está en el ser humano. Pero para eso Dios nos prepara, para entender nuestra posición y nuestra realidad. Y no confundamos. Dios es el único que es santo. Entonces no le podemos estar llamando Santo Padre. Dice Apocalipsis 7:11. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de Dios y del Dios Padre y Dios Hijo. Estaban también los ancianos,
estaban los 4 seres vivientes que están gritando santo y santo. Se postraron sobre sus rostros todos los que están en el cielo, delante del trono, y adoraron a Dios, alabaron a Dios. Todos, los ancianos, los querubines, los ángeles, todos los que están en el cielo. Ahí no mencionan ninguna mujer que hay en el cielo. Todos, porque son ángeles, en el cielo no hay mujeres, Dios los transforma en ángeles. Todos adorando a Dios, adorando a Dios, adorando a Dios. Él es el Padre Santo nada más. Dice por último, Mateo 23:5. Te voy a leer el contexto de donde Él da este decreto de que no le llames Padre Santo a nadie. Antes hacen todas sus obras estos fariseos llenos, sumos sacerdotes, llenos de vestiduras sacerdotales blancas, bonitas, con cruces por todos lados, con su sombrero grandísimo, la mitra, con todo, les dice Dios, les dice Cristo. Hacen sus obras para que los vean todos los hombres. Ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, en los gobiernos y en todo lugar. Abran las primeras sillas en las sinagogas, que les abran la silla, que los pongan al frente, que les besen las manos. Dice, las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero ustedes no querrán que os llamen rabí, porque uno de ustedes nada más es el Maestro, el Cristo, y ustedes son solamente hermanos. Ustedes son solamente, le dijo a sus 12, qué papa ni qué nada el Pedro, les dijo lo mismo a los 12. Así que no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados tampoco maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de ustedes sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes están cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. No van a entrar ustedes, ni dejan entrar a la multitud que andan buscando a Dios. Yo se los digo a ustedes, dejen que entren a Dios la gente, que busquen a Dios en espíritu y en verdad. Tú, permítete esta oportunidad de entrar a Dios, para que conozcas si esto que estamos hablando y esta doctrina es nuestra o es de Dios. Solamente haciendo la voluntad de Él sabrás. Tienes que conocer el espíritu de la verdad. Dios les decía a ellos, ustedes son solo hermanos. En otro verso les dice, ustedes no van a ser como los reyes de estas naciones, no va a haber un principal entre ustedes. El que sea mayor sea el más humilde, ese será el mayor en el reino de los cielos. El que sea más humilde entre ustedes, yo lo reconoceré como el mayor. La iglesia lo reconocerá como el mayor, pero no tienen que ser como los reyes, que los lleven en aviones, que los reciban millones de gente, que les besen las manos, que sean como reyes, que tengan su diplomacia, que tengan su nuncio apostólico en cada nación para ser diplomáticos como si fueran una nación mundana. Ustedes son la iglesia espiritual, no son de este mundo, ni siguen las leyes de este mundo, en el sentido de sometimiento, como lo están haciendo ellos, como una nación aparte, con su propia diplomacia y todas las locuras. Pero lo más importante, lo espiritual, le llaman Santo Padre, le llaman Padre Santo, y por eso se postran todos y le besan las manos. Pecadísimo grave. No lo van a poder ver, creen que es un ataque, van a tener que su apologética y su teología, porque está oscuridad ahí, y entre más dicen que saben y defienden, como dice Cristo, más se retiene el pecado para que no vean. Pero está escrito, ¿cómo pueden ignorar lo que está escrito y no ver la realidad de lo que está pasando? Lamentablemente son poderes espirituales, mucho más allá que el ser humano puede entender. Te voy a poner 2 videos que sucedió aquí en mi ciudad, en Monterrey, donde la canonización de Juan Pablo II y la canonización de Juan XXIII en abril del 2014, hace un año, para que tú un año de infracción, para que tú puedas ver cómo le besan al obispo de aquí, de Monterrey, las manos, todos los fieles, le besan, cómo se desmayan, que se juntan miles y miles de personas para una canonización. Eso es idolatría, que el Santo Padre es canonizado, Juan Pablo, y para que veas toda la idolatría que se hace en las ciudades, cómo sale gente herida de eso, gente hospitalizada, deshidratada de eso, porque ellos promueven esta falsa creencia, esta mentira, y están promoviendo que le llamen Santo Padre a alguien que no es digno, porque nada más ese título es de Dios, y no quieren poner atención a la palabra de Dios, por eso no la valoran como tal, valoran sus tradiciones con T grande de la iglesia, y es triste. Vamos a ver estos videos y hoy ya terminamos.
Y pese a los 40 grados a la sombra, que se registraron ayer más de 40 bajo el sol, muchas personas, 25,000 fieles, se reunieron en el lecho del río Santa Catarina. El amor, sobre todo por Juan Pablo II, reunió a miles de feligreses en el lecho del río Santa Catarina. Sin importar las altas temperaturas registradas en la entidad, jóvenes y adultos arribaron desde temprana hora a la misa de acción de gracias por la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII. Previo a la misa, un grupo de monaguillos convirtió el escenario en campo de fútbol, donde los adversarios fueron los integrantes del staff de organización del evento religioso. Algunos más disfrutaron del encuentro en los bajos del Paso Elevado, otros más del Puente del Papa. En punto de las 5 de la tarde, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, ofició la misa donde el gobernador Rodrigo Medina y su gabinete de trabajo estuvieron presentes. Los alcaldes metropolitanos llegaron acompañados de su familia. Una reliquia de primer grado con un pedazo de tela en sangre en el centro de Juan Pablo II acompañó al arzobispo de Monterrey, quien portó la casulla del Santo Papa Viajero. Para evitar las altas temperaturas, los feligreses se hicieron acompañar por una sombrilla o pedazo de cartón. Otros más no tuvieron otra opción que refugiarse en la sombra de la máquina pesada que se encontraba en la avenida Constitución. Las 10 horas en Roma, 3 de la madrugada en México, Juan Pablo II y Juan XXIII fueron canonizados. Beatos Ioannem Vicesimum Tertium et Ioannem Paulum Secundum. Al amanecer, en la ciudad de Monterrey, ambos papas ya eran santos. El pueblo no se equivoca cuando dice que alguien es santo. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Mediodía del domingo de la Divina Misericordia, el lecho del río Santa Catarina se convertía en el escenario testigo de la devoción de más de 25,000 fieles católicos. Fue desde temprana hora cuando miles de católicos, regiomontanos y también foráneos llegaron aquí al lecho del río Santa Catarina, y su arribo fue precisamente por el puente San Luisito, por el conocido ya Puente del Papa, que lució como en su primer visita a la ciudad, repleto de fieles. 4 de la tarde, la primer sorpresa. El arzobispo Rogelio Cabrera López bajó al río, pisó la misma tierra que los fieles, sin diferencias. Accesible a fotografías que guardaban el recuerdo de la fiesta católica. Y vamos a seguir cantando y vamos a seguir aplaudiendo mientras nuestro arzobispo saluda a todos los fieles. 38 grados centígrados que al menos 220 personas no soportaron. Fueron atendidas por deshidratación o baja presión. Cánticos religiosos, imágenes del Papa Bueno y el Papa Viajero en 6 megapantallas que anunciaban el inicio de la misa conmemorativa a su santificación. Sacerdotes de la entidad, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, su familia, autoridades estatales y federales ocupaban las primeras filas. 17 horas el cardenal inició la ceremonia litúrgica. Una estructura gigante convertida en altar guardaba una porción de sangre de Juan Pablo II, su reliquia. Él logró 18:15 horas, la misa concluyó. Estuvo muy hermosa, muy bonito todo. Una bendición, un acercamiento más. Una oportunidad para cambiar, para que todos nos acerquemos a Dios, más los jóvenes que estamos muy mal. Como tú apreciaste en estos videos, fue muy claro, 25,000 personas, todo el gobierno y el Estado metido siempre en esa religión, ahí están siempre. ¿Por qué? Porque el Estado siempre pide ayuda del Vaticano para cuando va a haber un movimiento social, cuando hay hambre, cuando políticamente hay problemas, socialmente hay problemas, ayuda mucho que haya un avivamiento espiritual. Cuando llega ahí el Papa y toda la nación se vuelve loca atrás del Papa. Lamentablemente todo eso es un engaño y es idolatría, es abominación delante de Dios. Dios es un Dios bien celoso, es tremendo, por eso va a traer juicios contra la ramera de Babilonia, que es la institución católica. Por eso le está diciendo en el capítulo 18 de Apocalipsis, huye, pueblo mío, huye, huye, porque ya traigo las plagas contra ella, y los que estén adentro las van a sufrir junto con ellos. Te lo dice ahí Apocalipsis 18, lo puedes leer. Pero como ves, ahí está el obispo, todos le están bese y bese las manos, y ellos muy a gusto, como si fueran dignos. Qué tristeza, qué tristeza. Pablo y si alguien era digno en la escritura era Pablo y era Pedro.
No lo permitían porque son verdaderos siervos de Dios. El que está en Cristo sabe que eso es incorrecto. Qué tristeza que no lo puedan ver ustedes. Ojalá y escuches el llamado de Cristo para que llegue la salvación a tu alma. Dios les bendiga. Hasta la próxima.